Encomienda a Él tus caminos. Confía en Él. Él está en control. Él hará. Él derrotará a tus adversarios. Él se levantará y desmenuzará las obras de los malignos. Dios Todopoderoso está en control. Alguien dígame amén. En Él estamos seguros, en Él estamos confiados. Él es papá por los benditos méritos de su majestad, el Rey Jesús. Alguien diga amén. Alguien dele un aplauso al Señor. Amén, amén. Gracias, gracias, Señor. En ti estamos confiados y seguros. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es el Señor. Dios es bueno, iglesia. Toma tu lugar. Hubo algo que escuché entre todas las cosas que se hablan y se dejan de hablar. De pronto, entre el sonido y el silencio, la voz de Dios siempre va a encontrar un lugar, al menos para aquellos que tienen oídos para oír. La voz de Dios, que no necesariamente es sonora, pero es más real que lo que tiene sonoridad. Y en medio de esa mezcla, no sé si de palabras o de silencio, escuché algo y lo comprendió mi espíritu. Y de eso quiero hablar contigo en esta mañana. Hoy, en la primera reunión de las 8 de la mañana, hablábamos sobre el hecho de que alguien tiene que tomar la conciencia de que los tiempos se han acortado y el día que tenía que venir, vendrá. La Biblia dice un poquito más y el que ha de venir, vendrá. Entonces no es tiempo para jugar ni para perder el tiempo. No es tiempo para la distracción, no es tiempo para hacer lo que no conviene que hagamos. Es tiempo para abrazarnos a lo que por regalo se nos dio, pero no porque sea regalo significa que tenemos que ser descuidados. No podemos jugar con una salvación tan grande. Y el día viene. Estoy seguro, totalmente seguro que estamos cercanos. Y en esa cercanía es tiempo de mantenernos correctos, firmes, caminando, avanzando, sin retroceder, sin distracción, porque Él viene. Y el asunto es que no se limita eso solamente a nuestro interés personal, particular o individual. Al menos no en mi caso, y yo creo que la gente sabia debería pensar igual. Es que más allá de mi bien, se trata de los míos, de mi familia, de los que amo, de mis amigos, de la gente que valoro, de los que conozco y los que no conozco. Los que así no sean parte de mi vida, también tienen derecho a la salvación en Jesús. Y algo hay que hacer por eso. El día viene, los acontecimientos se adelantan y todo está sucediendo a nuestro alrededor. Las señales de los tiempos están sucediendo clarísimas, clarísimas, clarísimas. Y aunque no es mi tema ahora, pero les decía, después de estar escuchando por varios días, empiezan a haber acontecimientos a nivel mundial que no los medios tradicionales, ellos en forma casi colectiva, no digo que todos, pues son mentirosos, fraudulentos, tergiversan la verdad, principalmente los medios de comunicación, entre comillas, más importantes. Tenemos un problema, hemos confundido la palabra importante con capacidad y es diferente. Serán los más grandes a nivel de su aparataje, pero no son los más importantes. Importancia tiene que ver con la verdad, no tiene que ver con tamaño. Entonces ellos solamente van a hablar lo que está alineado al discurso de los que están manejando los hilos de la tierra. Pero cuando uno encuentra la información en las vías correctas, te das cuenta que está sucediendo.
Vi durante 2-3 semanas, se le dio mucho en las redes sociales al tema del río Éufrates que se secó. Lo interesante es que la gente, los videos que sacaban, pues en lo que es el fondo del cauce del río o el piso del río, pues básicamente eran videos donde ponían a grabar algo y sonaban, se escuchaban voces ahí fuertes como si fueran monstruos, demonios, ángeles caídos. Yo no lo sé, no es mi asunto, no me interesa. Quiero observar desde el punto de vista objetivo. Cuando Apocalipsis registra que al derramarse la sexta copa, el río Éufrates se secó, dice la Biblia, y eso para mí no es un acontecimiento descuidado de parte de Dios. Yo decía, si el río Éufrates acostumbra a secarse todos los años, no hay mérito en la profecía o en el anuncio de Dios diciendo, cuando el río Éufrates se seque es porque la sexta copa se derramó. No, si se seca cada rato no hay mérito en eso. Lo cual me lleva automáticamente a mí a creer que estaba hablando de un acontecimiento único a lo largo y ancho de la historia. Y ya sucedió. Entonces, si usted y yo sabemos sumar, si el río Éufrates se secó, yo no sé si son demonios, ángeles caídos o quién es el que suena en esos agujeros en el fondo del río. Aparecieron ciudades que estaban escondidas debajo del cauce. Eso es lo que sale en las noticias, reales o amarillistas, eso es lo que hay. Pero hay una verdad, se secó. Y para efectos míos yo digo, Señor, yo no creo que ese secar es un secarse previo a lo que ya la Biblia anunció que sucedería. Entonces, si entendemos, y yo estoy afinado en esto, fue derramada la sexta copa, lo cual nos posiciona ya no en una previa de los elementos finales. La escatología habla, algunos con posición pre, pos y medio tribulación, pero es que la teología no tiene la verdad. La teología es un esfuerzo intelectual en la gran mayoría de los casos del hombre por interpretar a un Dios que es imposible interpretar. Pero si le crees, estás atinado. Entonces eso me lleva a mí a entender que tal vez nuestros cálculos no sean tan precisos, porque lo que estaba escrito como aparente alegoría o metáfora, tal vez había que interpretarlo literal, y lo que fue escrito según la teología de forma literal para cumplimiento literal, tal vez era metafórico. No lo sé, pero creo que hay cosas que hay que revisar. Lo cierto del caso es que cuando tienes los antecedentes, las pruebas en la mano, ya no hace falta interpretación, tienes las pruebas, están sucediendo las cosas, y este no es tiempo para perder el tiempo. Es tiempo, número uno, para abrazarte de la salvación que el Señor Jesús te ha regalado, y número dos, para tomar conciencia y responsabilidad que no estamos aquí para ser salvos. La salvación es el punto de partida. De ahí se desprende todo. Como siempre te he dicho, el problema es que venimos de una cultura religiosa que con muy buena intención malinterpretó. No puedo decir ni siquiera la vida del reino, porque el reino no había sido entendido en su momento. Todavía estábamos con el evangelio de Jesucristo en la dimensión natural humana. Casi que se veía el evangelio como la serie de fundamentos, reglas o preceptos de cómo los hombres tienen que vivir en la tierra. Ame a su enemigo, perdone, haga favores, haga el bien. Ese era el evangelio en el cual casi que nace la iglesia, en esta parte de la historia. No había reino, no había nada. Y en esa ausencia a veces de profundidad, pero fueron eficientes en lo que les tocó hacer en aquel momento. Era la porción del muro que tenían que construir. Era muy básico, un evangelio muy básico. Era un evangelio de amarnos, de hacer el bien. Nos prepararon para irnos. Y yo siempre le he dicho a usted, los que venimos de más atrás, los cantos, los coros, lo que había antes, todo nos preparaba para irnos. Cantábamos que cuando nos vamos con Él, y cantábamos cuando en el cielo los santos marchen ya, y cantábamos el tren que se va y se va, y los más nuevos cantaban el jet del evangelio que también se va, y cantaban que ya casi nos sacan de este mundo de tinieblas, de tragedia. Nos decían que ya casi vamos a estar en el cielo, nos decían que esperemos, aguante un poco más, ya nos vamos con el Señor. La gente decía, Señor, ya quiero irme, y estábamos tan preparados para el cielo que nos hicieron inefectivos en la tierra.
Dejamos de hacer lo que había que hacer aquí por estar diciendo, Señor, que a todo el mundo lo lleva el diablo, pero que yo me salve, Señor. Yo me monto en el tren que va para el cielo. Cuando los santos marchen ya cantábamos. Nos enseñaron a suspirar por el cielo y nos quitaron la mirada de lo que sí teníamos que tener claridad, la tierra. No, usted me dice, pero había que poner nuestra mirada en la salvación. ¿Para qué vas a mirar lo que tienes seguro si estás en Jesús? Nuestro punto era enfocarnos. Hay que hacer una tarea en la tierra. La salvación no es un tema personal, aunque lo es. Tiene que ver contigo, pero una vez que la salvación por los méritos de Jesús te alcanzó, ahora ya no tiene que ver contigo, ahora tiene que ver con los tuyos, con los que conoces y no conoces, con los que respiran. La salvación es el punto de partida, no es donde se acaba la historia, es donde empieza la historia. Y eso no lo entendió la religión. Esto lo entendemos a través de esa cultura apostólica, un pensamiento de reino, que entonces viene y nos sacude y nos dice: revisa las bases de tu fe. Porque nos enseñaron a entender que la salvación era como la meta final. ¿Cómo va a ser la meta final si es lo primero que te da Jesús? Ya está. Ahora, ¿qué vas a hacer con tu posición de un redimido? ¿Qué vas a hacer con tu posición de uno que ha sido constituido hijo de Dios por los méritos de Jesús? Seguir suspirando con lo que ya se te dio, que yo creo que se puede perder. El punto de partida de la salvación: ya eres salvo, eres hijo de Dios. Ahora empieza a construir reino. Empieza a decirle a otro la buena noticia. Ve y hazlo de aquel discípulo que se fue a buscar a su amigo, que se lo encontró debajo de la higuera y le dijo: muchacho, encontramos al maestro. Tiene que haber un reordenamiento. Los tiempos se han acortado y no estamos haciendo nada. ¿Alguien está aquí? Pero no es mi tema de ahora. Estábamos en la transmisión del podcast, Proyecto Vida Podcast, y escuché algo. Yo no sé de quién lo escuché, algo de lo que siempre escucha, y entendí en mi espíritu algo un poquito más allá. De ahí nació lo que quiero compartir contigo en el nombre de Jesús. Tiene que ver en cierta parte con lo que te he hablado, posiblemente, pero no importa lo que enseñemos, todo es parte de un mismo discurso, de una misma predicación, de un mismo sermón. Todo es parte de un mismo mensaje. Jesús es el Hijo de Dios, nos dio la victoria y en Él somos más que vencedores. No importa en la dimensión que hablemos, lo espiritual o lo natural, somos más que vencedores. Y la frase no hizo distinción, lo encerró todo. No importa lo que se predique o lo que se deje de predicar, todo está encerrado en un mismo discurso, en un mismo mensaje. Jesús es nuestra victoria. Nuestro asunto es que mientras la religión, con todos sus tentáculos influyentes, siga legislando sobre el pensamiento de los hombres, las acciones van a estar torcidas inmediatamente. Porque si la ruta que tengo en mi mente está incorrecta, mis pasos van incorrectos. Si el pensamiento está atinado, si tengo claridad cuál es el puerto, créelo, así soplen los vientos, yo sé al menos la dirección que llevo. Entonces entendí algo. Normalmente le prestamos atención a las obras, eso es religión, a los hechos, a las acciones. De pronto viene y se activa a través de los tiempos un entender un poco más profundo y nos damos cuenta que las palabras tienen que ver. Eso no se le prestaba atención antes. Antes era simplemente reprenda al diablo, ayune, ore, etcétera, lo cual era extraordinario y nos hace falta mucho de eso en la iglesia de hoy. Pero después empieza el asunto de cuidas tus palabras, habla positivo. Entonces ya viene en los 80, se empieza a darse la unción profética en esa reactivación. Y ya la gente tiene conciencia, no solamente de hablar positivo, porque hablar positivo es el gemeleo, es la copia, es el clon de lo profético para lo religioso. ¿Alguien está aquí? Lo profético no es positivismo oral, lo profético es certeza que se anuncia antes que acontezca. Pero en la dimensión religión, ante la ausencia de revelación, pues dijimos, hablemos bien, profeticemos. Me encontré por allá una familia y siempre me llamó la atención. Me costaba entenderla, porque de pronto llegaba y le preguntaba: ¿cómo está tu papá? Está sano. Pero no lo vi, ¿dónde está? Es que está en la casa, está sano.
Entonces hasta que un día entendí que lo que me estaba queriendo decir es que papi está enfermo, pero tenemos que hablar positivo. Querido, está enfermo. Mi papá está enfermo, pero Cristo lo levanta. Entonces creímos que esto estaba limitado a la confesión positiva. Pero si no hay entendimiento y no hay revelación, la acción está adulterada, no va a producir cambio. ¿Me estoy dando a entender? ¿Bajamos una rayita o vamos bien? Entonces, ¿de qué se trata esto? Empecé a entender que venía la confesión positiva, habla positivo. Entonces alguien toma el texto, llama las cosas que no son como si lo fueran. Hay enfermedad, pero yo llamo sanidad. Ahí estábamos bien, al menos estábamos situando la declaración en la palabra, si no se creyera mucho. Decían, cuida la forma que tú hablas. Lo cual es cierto, de toda palabra que sale de la boca de los hombres tendremos que dar cuentas. Palabras ociosas, necias. La vida y la muerte está en poder de la boca. Es cierto. Entonces llegamos a un punto donde ya no eran tantas las acciones, sino ahora un poquito más de elevado. Ahora son las palabras. No peques, no cometas acciones imprudentes o ilegítimas, haz lo bueno. Pero ahora empezó a venir la enseñanza. Ahora tú vas a cuidar tus palabras. Ahora no digas que estás mal. Aunque estés mal, estoy bien, pero... Y entonces buscábamos terminología para decir que me estaba llevando no sé quién. Aparecieron las emisoras cristianas que lo digo con respeto, pero a la vez a mí se me revuelve el estómago de verdad. Y cierta emisora por allá que de pronto agarraron como el eslogan del día. La gente llamaba, aló, sí, buenas, ¿con quién hablo? Yo soy la hermana Petra. Hermana Petra, ¿cómo está? La frase, estoy bendecida, prosperada y en victoria. Y se le agregaba a otro nivel. Wow, qué espiritual suena. Bueno, hermana Petra, ¿en qué le puedo servir? Me está llevando el diablo, ore por mí, me siento mal. Entonces, y en esa ambivalencia, en esa contradicción, nos enseñaron un evangelio impostor, ilegítimo, mentiroso, anestesiante, donde se me daba permiso, en nombre de la declaración positiva, a decir cosas que no eran. El salmista no tenía ningún problema. Señor, el enemigo está en contra de mí. Pero inmediatamente el testimonio de espíritu se levantaba y venía la lucidez y decía, pero no hay problema, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. No se trata de una declaración positiva, se trata de la revelación que sustenta lo que declaras, lo que hablas, lo que dices. Entonces me llevó el Señor a un texto, y eso sucedió en Proyecto Vida Podcast. Acompáñenme, por favor. ¿Están conmigo? Sí. Más les vale. Segunda Corintios 10:5. Y yo quiero que prestemos no atención. Es que, mira, tenemos una forma de hablar bien interesante, porque más allá de la atención, lo cual señala lo intelectual, prestemos el corazón, abramos el corazón. Y esto se hace diciéndole, Señor, tengo hambre y sed de tu palabra. Señor, señálame los caminos y transitaré por ellos. Habla tú y yo haré, Señor. Señálame la senda de justicia, yo la voy a transitar por amor de tu nombre. Se tienen que terminar los días en que nuestras enseñanzas o las enseñanzas del Señor, que permite que nosotros compartamos, vayan dirigidas al entretenimiento o al intelecto de los hombres. Tenemos que tener conciencia, tengo que tener conciencia que lo que estoy hablando, al menos en la dimensión de mi creer, de mi revelación, de mi sentir, la conciencia que tengo en Jesús al respecto de lo que estoy haciendo, al menos debo tener conciencia que lo estoy disparando a tu espíritu antes que a tus oídos. Y si tú como receptor dices, Señor, habla, habla, Señor, habla. Señor, que tu palabra suba a mi corazón, que tu palabra transforme mi vida, quiero hacer tu voluntad. Entonces las cosas funcionan diferente. Pero entramos en el sistema religioso donde todo está operando en función de una reunión, una liturgia, un orden del día, e intentar satisfacer la morbosidad de la gente que ante la ausencia de vida espiritual necesita que alimente el intelecto. Por eso se atreven a decir, hoy estuvo bonito y mañana feo, sin entender que la palabra no es bonita ni fea, es espíritu y vida. Transforma las vidas, cambia el presente, cambia el futuro, sana el pasado, trae a Cristo a la escena. Algo tiene que despertar.
si ahora, y hoy he estado hablando de vida de reino, porque dentro de la misión es traer las dosificaciones del reino a través de un momento interesante y diferente, porque el reino tiene que venir a nuestras vidas. Es demasiada religión, demasiado evangelio plano humano, demasiado humanismo metido en el evangelio de Jesús, no porque Él lo contenga, sino porque los hombres han interpretado desde la posición humana lo que solamente puede ser interpretado desde el Espíritu. Por eso no sucede nada. Entonces dice 2 Corintios 10:5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Entonces, este fue el texto, fue el detonante. Algo escuché allí. Entonces empecé a pensar en lo que le he hablado. Primero, entonces se nos dice: ok, no peques, no cometas las acciones incorrectas. Después se nos dice: ok, cuida cómo hablas. Pero estando allí, a pesar que este texto, si tú lees el contexto, Pablo está enfrentando y confrontando pensamientos caídos que se habían infiltrado a través de hombres en la iglesia. Gente que de alguna manera no se sujetaba, no quería sujetarse. Gente que de alguna manera se estaba levantando contra Pablo y contra la iglesia. Gente que le atribuía a ciertas acciones y enseñanzas de Pablo, se los atribuía a la carne y no al espíritu. Y Pablo dijo: miren, cuando yo vaya, mire, mejor ordénense, porque estoy dispuesto a operar en la osadía que tengo que operar. Pablo no está hablando de discusión ni de pelea, no está hablando de golpear con el puño, no está hablando. Pablo está diciendo: voy con la verdad. Y si usted insiste en traer argumentos y posiciones ambiguas que no están alineadas a la palabra, voy con todo, y con el evangelio, con la palabra, con el reino, yo los voy a hacer papilla. Yo sé que ese es el contexto, pero en la amplitud de la palabra no se acomoda a un contexto lineal. La palabra tiene eternidad que la rodea y va en cualquier línea que el Espíritu la lleve. Entonces, cuando yo leo esto, cuando lo escuché, entonces dice: derribando argumentos. Recuerde, argumentos, tengan en la mente. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entendí algo que siempre hemos entendido, pero a veces lo entendemos en el nivel intelectual, pero cuando se nos revela algo, las cosas cambian. Llevando cautivo todo pensamiento. Y me di cuenta que nuestro asunto no es luchar con las palabras que salen de mi boca. Mi asunto no es luchar con las acciones que cometo, las legítimas o las ilegítimas. Mi asunto empieza antes que eso, porque ahí estamos. La iglesia nos enseñó en su versión religiosa que hay que luchar con esta carne, que no haga pecado, pero es muy difícil. Es muy difícil, dicen algunos: ¿cómo voy a decirle a mi cuerpo que quiere pecado que no peque? Es que hay una raíz de todo eso, y empieza en los pensamientos. Y ahí es donde hay que cortar. Cortas el pensamiento, se elimina la acción. Cortas el pensamiento, la boca ni siquiera lo va a pronunciar. Es el asunto donde está verdaderamente eso. Entonces Pablo, aunque está hablando de un contexto que ya le hablo, pero la palabra viene, y esto no es manipulación de la palabra, esto es entender la extensión, la amplitud, la profundidad y el diseño de una palabra que es espíritu. Por lo tanto, como es espíritu, no es una vara que no se dobla. Lo que está diciendo Pablo es: ok, argumentos, pensamientos, altivez, razonamientos, todo lo que va en contra del conocimiento de Dios, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo, y te darás cuenta que las acciones ni siquiera habrá que hablar de ellas. Es un asunto de donde empieza el mal. Y me vino a la mente un recuerdo con mi padre, mi papá. Cuando yo estaba pequeño, había un árbol, no sé si dos, no me acuerdo, pero eran árboles, uno o varios. Y aquí en nuestro país hay un arbusto que es un parásito. Lo conocemos popularmente como matapalo. Entonces mi papá siempre me decía: mira, ve, allá que está el árbol, tiene matapalo, ve, quítaselo, córtalo. Entonces yo iba a tomar un cuchillo, una sierra, yo no sé qué el momento, y lo cortaba. Veías el árbol, no tenía, pero al 15 días, 21 días, un mes, otra vez había matapalo.
Y mi papá me decía, pero ¿no se lo quitó? Sí, yo se lo quité. Ve y quítalo otra vez. Y yo iba y se lo cortaba, hasta que un día mi papá vino a supervisar la acción y me dice, ¿qué es lo que tú haces? Entonces yo me subo al árbol y empiezo a cortar el matapalo y me dice, muchacho, si no lo arrancas desde su raíz, seguirá saliendo. Todas nuestras acciones se desprenden del mismo principio: corta de raíz, desarraiga, 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 desarraiga. ¿Y dónde se originan las acciones? En el pensamiento del hombre. Entonces de pronto, mientras estoy ahí en Proyecto Vida Podcast, alguien lo dijo y yo me desconecté, dejé de pensar en lo que estábamos haciendo y empecé a entender cosas. Señor, a veces estamos pensando, Señor, yo no voy a mentir, Señor, yo no voy a robar, Señor, yo no voy a ver pornografía, pero estás luchando con el monstruo incorrecto, querido. Estás luchando contra la parte visible de la ecuación. Córtale la raíz. Cuando viene el problema, cuando viene el temor, cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, cuando viene el recuerdo, cuando viene el rencor, cuando viene la amargura, cuando viene la venganza, cuando viene la falta de perdón, cuando vienen los pensamientos caídos, es hora de tomar todo eso y llevarlo cautivo a la bendita obediencia de Cristo Jesús el Señor. Y que me diga amén a alguien, por favor. Es ahí el momento de la victoria, porque yo lo he dicho muchas veces, Dios no es curativo, en su esencia es preventivo. Ahora, si nuestra terquedad nos lleva al error, Él nos cura las heridas. Pero nuestra vida en Cristo no es un asunto de golpéate, dáñate y yo te curo y te arreglo. En Cristo Jesús es el sabio ve el mal y se aparta. Es, querido, la llaga de Jesús está dada para que el que tenga la revelación, la fe y la audacia, el arrebatamiento en el espíritu de creerlo, sea sano. Pero eso es como el mecanismo de reacción posterior a la caída. En realidad, antes que la llaga de Jesús está la victoria de Jesús, que me dice: no vas a caer, no vas a tropezar, te doy espíritu de mansedumbre, te doy espíritu de dominio propio, te doy la fuerza, te doy la sabiduría, te doy la inteligencia. Mi espíritu estará contigo, Él te guiará a toda verdad. Contigo está el que ama tu alma, el poderoso, el grande, el poderoso, el grande, el gigante que va delante tuyo, el que cuida la retaguardia. Ángeles te cubren, ángeles te guardan, cubrirá tu pie para... Y de pronto ves que toda la Biblia, lo que Dios te está diciendo: yo estoy contigo. Entonces no es curativa, es preventiva. Pero como sabe que está tratando con seres humanos como usted y como yo, digo, a esto hay que darle también la cura, porque la necedad también tiene como premio la caída, y Él lo conoce. Entonces, derribando argumentos, para efectos míos, a esto que le estoy hablando le puse el autor intelectual de la caída. Peleamos con la caída y con el pecado, peleamos con lo que decimos, pero la raíz de todo está en lo que pensamos. Entonces alguien dice: no, es más atrás, es cuando el diablo maquina la agenda, cuando nos tiran el dardo de fuego, cuando la brujería o el demonio. No, eso no se cuenta, eso no tiene potencia si no hay cabida en ti. Por eso cuando la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo lo dice: miren, muchachos, ustedes tienen algo que se llama escudo de la fe, con lo que pueden apagar los envíos del enemigo. Ni siquiera toca tu mente. Entonces, cuando tú entiendes que la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, tenemos que entender algo: no podemos permitir que haya profanación de los pensamientos. Entonces, es el momento donde la gente tiene la oportunidad de luchar. Un día les decía, les voy a dar una perla de gran precio. Recuerda cuando estábamos en un nuevo amanecer, 5 de la mañana, hace un tiempo atrás, 2 años atrás. Un tiempo estuve enseñando acerca de fe, cosas como esas. Yo les decía: nunca se atrevan a ir a la batalla con temor. No, si su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su negocio, su lo que sea, el gato, la gallina, se le cayeron los dientes, lo que sea que usted esté viviendo y lo vea como crisis, no vaya a orar delante del Señor
con su corazón agitado porque tiene temor o inseguridad. Resuelva su inseguridad primero y lleve su temor a la obediencia a Cristo, para que cuando usted ore no lo haga desde la plataforma del temor, sino desde la plataforma de la revelación de uno que sabe que Cristo me da la victoria. Y eso cambia, porque la genética con la que hacemos las cosas es la que da la posición de gobierno. Yo no puedo ir así temblando de miedo: Señor, ayúdame, yo sé que tú me vas a ayudar. No, no es cierto, porque si sabes que yo te voy a ayudar, no estarías temblando, no te temblaría la voz para pedírmelo. Resuelve tus inseguridades para que seas efectivo en la sustancia con la cual estás delante del trono del Dios del cielo. ¿Alguien está aquí? Derribando argumentos. No puedo, es que tengo razón, es que yo me resiento, es que no me saludó, es que la vieja, la hermana esa me vio feo. Argumentos. Basura pintada de espiritualidad, que yo soy templo del Espíritu Santo y yo no, a mí nadie tiene que, no, eso no es templo del Espíritu Santo, eso es un espíritu de orgullo, de soberbia, de falta de humildad, que no te permite entender. Eso es tomar unas bolitas chiquititas, se llaman puntitos, y ponerlos sobre las sillas. Así se construye el reino, con verdades directas, no con ambigüedades religiosas por miedo que la gente se vaya. Jesús no vino a enseñarte a vivir en paz, besitos, besitos, chao, chao, vecino. Él no vino a enseñarte a vivir de pellizco en nalga con el vecino. Él vino a darte el carácter de Cristo, que es a prueba de balas, que sabe perdonar, que sabe amar, que sabe hacer las cosas. Sí lo vino a hacer. Pero en la dimensión de nosotros, queridos, nuestro asunto está en la mente. Argumentos, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios? Es cuando yo digo: es que yo no estoy de acuerdo. Es como me pongo una gradita por encima de Dios. Dios, tú dices, mas yo digo. Altivez que se levanta contra lo que Él dijo. Cada vez que decimos que yo no estoy de acuerdo, como altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y antes de la caída está la soberbia. Y te das cuenta que hay un inicio de todo eso, es un pensamiento. Por supuesto que el pensamiento se formula, número uno, por nuestra capacidad pensante, y número dos, porque sí, el enemigo no está de vago. Él lanza dardos de fuego, él susurra a los oídos, él hace todo eso. Pero cuando alguien está en el entendimiento y empieza a sentir la mente, y empieza a sentir en su corazón, y empieza a identificar genética caída, es tiempo para venir delante de Dios y decirle: Señor, mi mente la someto a ti. Y enemigo, tú que estás susurrándome, yo te reprendo. Pensamientos que están ocupando la posición de gobierno que debería tener el Espíritu en mi mente, te vas. Te aseguro algo, viene lucidez inmediata. Y después que querías maldecir, de pronto terminas orando por tus enemigos, porque te invadió la mente de Cristo. La mente de Cristo es una fuente de una única agua, en donde no pueden brotar aguas diferentes. Entonces, o te gobierna la mente de Cristo, o seguimos con la ambigüedad de la religión que dice que sí pueden salir dos aguas de misma fuente. No es cierto. La mente de Cristo no es una superdotación que tenemos permanentemente, sino que es la capacidad de gobierno. Y ese gobierno también es... Yo no sé si me estoy dando a entender. Veo las caritas. ¿Están aquí? Sí. No quiere que les predique, nos emocionamos un poquito. Creo que es necesario construir desde la base de la inteligencia y desde la base de la revelación. Así abarcamos los dos ámbitos. Porque la gente está acostumbrada simplemente al discurso y a la predicación. Oh, qué bonito estuvo hoy. No, lo que usted está diciendo es que hoy le movieron las emociones, pero no lo construyeron por dentro. Y lo que te va a hacer caer, querido, no es la construcción, son las emociones fundamentadas en hechos no reales. ¿Alguien está aquí? Entonces, argumentos, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces dice Pablo: esto mejor lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo, todo pensamiento. Ahora, es que esa palabra yo siempre la tengo que recalcar. Vuelvo de nuevo: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Usted sabe qué significa la palabra todo?
todo. Entonces, cuando tú entiendes esto, le voy a soltar una perla de gran precio. ¿La quiere? Ese usted no me lo digo. Vamos. ¿Quiere una perla aquí? ¿Están despiertos? Sí. ¿Quiere una buena perla de parte del Señor? Le voy a hablar, son códigos de reino. Cuando dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y si usted y yo estamos de acuerdo, y todo significa que no solamente la genética caída la doblego a los pies del Maestro, sino aún los pensamientos de construcción, de bien y de prosperidad, lo llevo a la obediencia de Cristo. Señor, tengo un pensamiento, tengo un negocio, tengo un emprendimiento, tengo deseos de conquistar, tengo deseos de poseer. Yo creo que me va a ir bien. Estoy creyendo que tu palabra me dice que donde ponga la planta de las manos, Señor, eso es mío. Yo creo que prosperará todo lo que toque en mis manos. Estos son mis pensamientos de hoy. Los llevo delante de ti. El Dios del cielo los toma por los méritos de Cristo, los revisa con su palabra y dice: yes, estamos de acuerdo, sea como has creído. Y te das cuenta que el reino es más que coinonía entre los hermanitos. El reino es gobierno, es sustancia. Es algo que te lanza de una condición pequeña y te empieza a forrar del linaje real. Pero lo primero que tiene que cambiar es la mente. La caída, querido, la caída no es el problema. El problema es que coqueteamos con el pensamiento que anunció la caída. ¿Alguien está aquí? Ese es el punto. Entonces, llevando cautivo todo pensamiento. Si el contexto Pablo estaba hablando que era de oposición a la voluntad de Dios, pues cuando mete la palabra todo va a significar todo. Entonces yo llevo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces estoy pensando en construir para gloria de Dios. Padre, pongo mi pensamiento. ¿Sabe qué dice la palabra? Dice que tú y yo tenemos la enorme bendición de encomendar al Señor. Encomienda al Señor tus caminos, tus decisiones, tus pensamientos. Encomiéndalo al Señor, confía y Él hará. Los que han trabajado en el ámbito gerencial saben que normalmente, tal vez los que están en la línea plana, peones, trabajadores, la parte de carpintería tal vez no lo ve, pero los que han tenido la oportunidad de trabajar en áreas gerenciales, administrativas, se dan cuenta que ahí estamos. Si yo soy el gerente de determinado departamento, hago un plan, hago un reporte, hago lo que sea, ahí lo tengo, ya yo lo revisé, está perfecto, está maravilloso, nos va a sacar adelante, va a traer dividendos a la empresa, va a traer conquista, va a hacer, tengo un plan, lo tengo en papel, es excelente, tengo los números, tengo los datos, tengo el historial, tengo la proyección, tengo el documento que afirma que tengo una gran idea, pero hasta que no lo exponga en la oficina, en el escritorio de mi gerente, él lo analice, se ponga saliva en el dedo, pase las hojitas y al final diga aprobado, aquello no pasa. Encomienda al Señor tus caminos, los buenos y los que parecen no buenos, preséntalos a la obediencia de Cristo. De pronto Él va a decir: hijo, estás emprendiendo, me lo estás consultando, estás sometiendo a mi obediencia tu pensamiento, aprobado. Pero como yo doy siempre mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes, te subo la apuesta, vas a ser extraordinariamente bendecido. Pero ante la ausencia de la vivencia y de la práctica, nos quedamos con la fuente religiosa que nos dice: ay, confíe, Dios lo va a hacer. Ay, pollito, ay, tenga fe, tal vez Dios lo saque adelante. Mi abuela, mi Dios no es Dios de probabilidades. Él está comprometido con los que creen, con los que se alinean a las palabras que salieron de su boca. Entonces te das cuenta que Pablo estaba soltando una bomba aquí. Pablo estaba diciendo: llevando cautivo, derribando argumentos. ¿Cuál es tu argumento? Entonces, cuando tú ves el contexto, sí había gente oponiéndose a la enseñanza de Pablo, la cual era el reino, era Jesús. Gente alborotando la iglesia. Pablo decía: cálmese, porque ahora estoy hablándole mansito, pero estoy dispuesto a operar con la osadía que ustedes saben que yo puedo operar. Y si yo llego ahí, les voy a decir: muéstrenme sus argumentos y yo te muestro mis verdades.
Porque el argumento está anulado delante de la verdad. Argumentos son los a mí me parece, las verdades son los así es. Argumento es yo opino, como cierto personaje por ahí. Pero en Dios las verdades es así ha dicho el Señor. Un argumento se anula delante de las verdades. Por eso lleva cautivo tus pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús el Señor. Tú te vas a dar cuenta que no es un asunto de necesitas la firma del gerente para que Él prospere tus planes, dice la palabra. Él prosperará. Él prosperará. Él prosperará tus planes, dice la palabra. Él prosperará tus planes. Él prosperará tus planes, pero encomienda al Señor tu camino, tus planes, tus propósitos. Toma tus pensamientos y ve en oración y dile: papá, esto es lo que estoy pensando. ¿Está alineado a lo que tú crees? ¿Está de acuerdo a tu voluntad para mi vida? Ay, papá, prospéralo. Si ves que hay aquí genética corrupta que me va a desviar del camino, quítalo. Y cuando tú pones delante de Él tus pensamientos, tus argumentos, tus razonamientos, tu información, el Dios del cielo toma su sello de color rojo carmesí, lo revisa, ¡puf!, aprobado. Pero también tenemos una responsabilidad de deshacernos de lo que no es. Escucha lo que te voy a decir. Te aseguro que en el momento que tomemos la responsabilidad, y antes de la responsabilidad, conciencia, porque la mayoría de cosas que hacemos las hacemos sin estar conscientes de lo que estamos haciendo. Porque estás aquí hoy. Si somos honestos, la mayoría, enorme mayoría, no tiene una verdad consciente que responder a esa pregunta. ¿Por qué estás aquí hoy? Entonces me van a contestar una vez más ambiguamente la respuesta romántica: porque Dios es mi Señor, Él es mi Salvador, porque yo lo amo, porque hay que congregarse como dice la palabra. Y me vas a soltar todos los versos que me sé y los que no me sé. Pero esa no es la verdad. Eso me lo estás sacando como un razonamiento correcto, pero lo correcto no necesariamente es verdad. ¿Por qué tú estás aquí? Te levantaste hoy diciendo: voy a ir a la iglesia, voy a ir a ser construido de adentro hacia afuera, voy allí porque hoy tengo entendimiento que yo necesito esa sustancia que emana la palabra, porque la vida de Cristo la necesito, porque voy a ir a fortalecerme, porque Dios tiene algo nuevo para mí, porque el que va a regresar a casa va a ser diferente al que salió de casa. Voy a ir porque Él es el camino, la verdad y la vida. Voy a ir porque hoy hay algo especial, hay algo nuevo, hay algo poderoso. La palabra, que es espíritu y vida, me va a traspasar para bendición. Apartará de mí los enemigos, quitará de mí los estorbos. Hoy Dios me levantará con poder, porque me sellará su palabra, me sellará su espíritu. Le estoy hablando a usted, esto no es un ejemplo. Le estoy diciendo: Dios se va a meter por ti en este asunto, pero ten conciencia de ello. Dice la Biblia: es necesario que el que se acerca a Él crea que en Él hay. ¿Por qué no sucede? Porque nos acercamos creyendo que Él es lo que Él no es. Tengo que llegar y decir: Señor, vengo expectante. Lo que un día te enseñé que yo hago. Cuando me siento distraído, siempre le digo, a veces con mi boca, a veces en mi espíritu: dame conciencia de ti, dame conciencia de la realidad de tu presencia. Porque o si no, voy a estar metido en una religión, en una actividad, en una liturgia, en un rito, en una tradición, en una cultura llamada religión, que no transforma a nadie, más bien agrega peso en contra mía. Porque entre más sepa y menos haga, de eso tendré que dar cuentas. Entonces, escucha. Dice el Salmo 112. ¿Que están conmigo? No te confundas. No es la información intelectual sobre tu vida. Mira, puedes pasar escribiendo, llenar esa libreta, aquella hoja, libros enteros de lo que está sucediendo aquí. Eso no sirve, querido. Si no está entrando a tu espíritu, no va por ahí. La palabra que sube a tu corazón la que transforma. Si quieres, más tarde, mañana, si algo de aquí sientes que vino de Dios, ve y escucha ahí en Facebook, en YouTube, no sé, vuelve a escuchar la predicación y anota, toma tu tiempo. Pero cuando estés frente a la fuente de la unción, la cual es el Señor, fluyendo a través del instrumento que Él quiera,
te doy un consejo: debes estar receptivo, porque cualquier distracción te saca. ¿Alguien está aquí? Salmo 112, versos 7 y 8. Se lo conoce también. Dice la Biblia: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. O sea, hasta que vea que Dios se encargó lo que tenía que encargarse. No tendrá temor de malas noticias. Entonces tú vas a entender qué es el temor. Aparte de ser un espíritu, un demonio, lo cual sí lo es, pero empieza por insinuaciones a nivel de pensamiento. Te van a herir, lo vas a perder, te van a despedir, te van a hacer daño, se va a ir de la casa, ya no te ama. Son insinuaciones. El problema es que entonces la gente se activa en esas declaraciones para venir delante de Dios. Señor, es que se me va a ir. Ya no te escucho, yo no escucho la genética caída. Así a la religión le duele lo que estoy diciendo, porque no hay comunión, luz y tinieblas. Entonces alguien dice: ¿será que Dios es tan insensible? Tú no lo has entendido. Él no está comprometido con tu cara de tristeza ni con tu necesidad. Él está comprometido con la palabra que tú crees en tu corazón y que Él es fiel para cumplirla. Eso es lo que activa. Religión nos enseñó: vea, ayune, ponga cara de tristeza, dígale a Diosito, vea, Diosito es bueno, Él te va a responder, ¿no es cierto? Porque es lleno de misericordia y de gracia. De pronto mueve 2, 3 cositas, pero el Señor dice: háblame, vamos, dime, ¿qué me vas a decir? Porque si me vas a hablar genética caída, está listo. Te hablaba, ¿recuerdas? Te hablaba Adán, Eva, todo el tema. Entonces Adán le dice: Señor, el padre le dice: Adán, ¿dónde tú estás? Señor, estoy escondido. ¿Cómo que estás escondido? ¿Por qué estás escondido? Es que estoy desnudo. ¿Cómo que estás desnudo? ¿Y por qué estás desnudo? ¿Y por qué te escondes? Es que siento vergüenza, me siento desnudo. El Señor le dice: vení acá, Adán, me estás hablando con genética caída. En mi léxico, en mi entendimiento, en mi sustancia, en mi ser, en mi santidad, no existe la palabra desnudez o del hebreo ausencia de cobertura. Si entonces me estás diciendo que no sientes cobertura, es que algo te separó de mí. Me estás hablando de desnudez, me estás hablando de esconderte. Yo no te enseñé a esconderte. Mi filosofía de vida es que la luz se pone sobre el monte, la lámpara se pone sobre la mesa donde todos la vean, y tú te estás escondiendo. ¿No será que te has expuesto al que tiene la genética caída y corrupta? Porque no estás hablando como yo. Yo no hablo de esconderme, yo hablo de exhibirme a plena luz del día. Yo no estoy hablando de desnudez, yo hablo de cobertura. Yo no hablo de vergüenza, yo hablo de dignidad. Adán, no me digas que te sentaste a los pies del maestro equivocado. Yo te he dicho 1000 veces, la palabra, la Biblia, Reina Valera, habla de un árbol que da un fruto y le llama manzana. Pero en el hebreo la palabra árbol significa maestro y significa enseñanza. Traducción: el Dios del cielo le dijo a Adán: no me digas que te sentaste a los pies del maestro y de la enseñanza caída, porque estás hablando como un caído, y no estoy comprometido a los que vienen a mí hablando caído. Pero cuando en la brecha se para uno que dice: Señor, tal vez no tengo trabajo, tal vez me despidieron, tal vez, Señor, no siento fuerza, tal vez me siento debilitado y cansado, tal vez, Dios mío, todo el mundo me está diciendo que no lo voy a lograr, pero tu palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su bendita descendencia que mendigue pan. El Dios del cielo dice: ahora sí, tú y yo nos estamos entendiendo. Pídeme y te daré. Hazte a un lado porque te cae el pan encima. Tú vas a entender los ordenamientos del reino. Religión tiene que hacerse a un lado, porque el reino es una locomotora potente que trae virtud, trae sabiduría, trae gracia, trae poder, trae efectividad, trae manifestación de lo que Él ha dicho. Religión dice: conforme, tal vez Dios lo quiere enfermito, tal vez Dios quiere que usted sea pobre, porque tal vez Él sabe que si usted se enriquece va a perder su alma.
a diablo más miserable. El Dios que yo creo, el que sigo, el que amo, mi Padre, por lo menos Jesús me dice: querido hijo, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todo, en todo, así como sigues creciendo y prosperando en tu alma con respecto a mi palabra y la obra de Jesús. La religión tiene una serie de frases célebres que argumentan su mediocridad y su incapacidad de creer. Tal vez que Dios te quiere enfermo, ya tenga fe. Dios sabrá por qué no lo sana. La bendita llaga de Jesús no tiene problemas. La bendita obra de Jesús no tiene cláusulas. Solamente crees o no crees, punto. No tendré temor de malas noticias. Tú no tendrás temor de malas noticias, porque las vas a cauterizar. Llegaron a tu mente y empieza el enemigo a susurrar: sí, pero de los 500 que van a despedir, te van a despedir a ti porque la empresa son 550. Te vas porque te vas. Entonces el pensamiento, no sabes que la Biblia dice que lo que temí me sobrevino. Mi razonamiento interno trajo el cumplimiento de lo que razoné. Mejor razono, Señor, me irá bien en la vida, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Señor, yo no sé los otros, oro para que tú lo bendigas, pero tu asunto es con los hijos que saben y entienden el código. Me irá bien en la vida. Hay un momento para librarse de las acciones caídas, y es cuando me libro del pensamiento que da origen a esas acciones. Alguien está aquí. Parece entretenimiento, te estoy hablando sabiduría de Dios que transforma vidas. Y se lo digo, es muy difícil que me agarren distraído, pero cuando yo identifico, de pronto yo estoy haciendo y identifico un pensamiento, a veces en algún lugar, por algún lugar, digo: ¿por qué estoy pensando esto? No en forma consciente. ¿Te ha pasado? Uno está haciendo algo y la mente está... ¿A alguien le ha pasado eso? Y no siempre es bueno. Y yo identifico el pensamiento y digo, un momento: ay, maldito demonio, todo dardo que me lances se regresa a ti, pero ahora como boomerang. Te cortará la cabeza. Te levantaste contra mí y mi padre me dijo que no es mía la guerra, el que se levanta contra mí se levanta contra él. Y empiezo, él me tira dardos, yo le suelto misiles. Él me insinúa argumentos, yo le libero verdades. Él me lanza mentiritas piadosas y yo le suelto verdades contundentes. Sí, pero eso no es un estornudo, eso es que te dio no sé qué enfermedad. Te callas, te callas, te callas y te vas, porque el bien y la misericordia me seguirán todos, todos, todos. Alguien diga conmigo: todos los días de mi vida. Amén. En la batalla por la mente, llevando cautivos pensamientos, altivez, razonamientos a la obediencia de Jesús. Yo no tendré temor de malas noticias. Yo no tendré temor de malas noticias. Alguien que lo crea, te dice el Señor: escucha, manada pequeña, dice tu hacedor, no tendrás temor de malas noticias. Renuncia, vomita, aborta todo pensamiento caído y yo haré que prospere tus caminos. Quita lo que no es y pon lo que es. Dale camino al Dios que no miente, que ha prometido que estará contigo todos, 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 todos los días de tu vida. Alguien alabe el nombre del Señor en esta bendita mañana. Él no miente. Somos nosotros en nuestra humanidad, nuestra interpretación fallida humana llamada religión, la que ha bajado los estándares de un reino que es poderoso. Nuestra incapacidad de creer es lo que ha dejado que religión legisle. Querido, así no lo entiendas. Cree que el que prometió no miente. El que te ayudó ayer es el que te va a ayudar hoy y es el que está listo para bendecirte mañana. Alguien diga amén. De eso se trata. Peleando con las acciones, poniéndole censura a las palabras. Uy, ¿cómo le digo que yo veía a esa familia? ¿Cómo le digo al apóstol que mi papá está enfermo y no vino?
Es que mi papá está sano en casa. Es que mi papá está sano en casa. Y uno, yo decía, Señor, ¿qué es esto? Mi papá no vino porque está enfermo, pero Jesús lo levantará. Negar la realidad no va a cambiar las cosas. Te suelto una. La fe no contradice la realidad. La fe tan solo la cambia. Nadie está contradiciendo que no tengas el dinero. La fe no contradice esa realidad, pero te la cambia. Y te duele. Ay, es que me duele cuando me río, estoy enfermito. La fe no contradice esa verdad, esa realidad, tan solo la cambia. Sí, pero es que lo estoy perdiendo todo. La fe no está negando los números contables. La fe dice, eso es mentira. No, la fe lo cambia. De rojo pasa a azul, de poco pasa a mucho, de pequeño pasa a grande, de insípido pasa a sabor. Ay, alguien está aquí en esta bendita mañana. Te estoy hablando que hay un condicionamiento mental. Por eso el Señor dijo, no te olvides, tú tienes la mente de Jesús. La religión lo convirtió en una declaración romántica. El reino lo que te dice es, tienes una mente gubernamental que te da la autoridad y el poder desde la plataforma de gobierno para sacar toda esa basura que quiere legislar en tu contra. Lo hemos complicado. Religión ante la incapacidad revelacional. Tomó la palabra y la enseñó como una palabra. ¿Y el espíritu para cuándo? Porque la letra sin el espíritu mata, más el espíritu es el que vivifica, el que le da sentido al texto. Los fariseos manejaban Torah, todo lo tenían, manejaban Torah, Biblia, como quieras llamarle, por lo que había en aquel momento, Torah, escritos y profetas, pero no generaba vida. Jesús apareció conociendo la misma letra, pero le adicionó el espíritu de la revelación y dijo, yo no vine a contradecir la ley o la Torah o lo que ustedes creen, yo vine a traer la revelación que le da la correcta interpretación. ¿Alguien puede bendecir el nombre del Señor en esta mañana? Se trata de eso. Te voy a leer esta versión, ya nos vamos. No me doy cuenta que ahora empezamos, pero ya nos vamos. De veritas, de veritas. Este texto es una versión. Te lo voy a leer en Reina Valera, escucha. Colosenses 3, 1 y 2. Y luego te doy otra versión más apegada a escritos, más alineados al original. Original no se refiere uno a escritos originales porque no existen o deben estar guardados. Uno se refiere a escritos que descienden del hebreo con sustancia, cultura y pensamiento hebreo, el cual es el correcto, no el griego. Dice Colosenses 3, 1 y 2. ¿Están listos? Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora te lo voy a liberar en una versión apegada a los escritos correctos. No es que Reina Valera esté diciendo algo contrario, no lo es, pero desde la transliteración que llevó a la traducción, que llevó a la interpretación, le faltan condimentos, ingredientes. No cambia doctrinalmente el texto, pero le afecta la profundidad. ¿Me doy a entender? Entonces mira lo que dice el texto. Así que, si fuiste resucitado con el Mesías, entonces
Busca las cosas de arriba, donde el Mesías está sentado a la diestra del eterno Dios. Escuche esto: enfoquen sus mentes en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y ahí te das cuenta que vamos por buen camino. Enfoquen sus mentes en los diseños. Enfoquen sus mentes en las cosas donde la polilla, el orín no pueden trastocar nada. Enfoquen las cosas, su mirada, su mente, donde están las verdades. Enfoquen su mirada donde están los almacenes llenos de órganos, hígados, páncreas, ovarios, intestinos, corazones, músculos cardíacos, donde están las arterias, las venas. Ubiquen su mente en las cosas donde están los almacenes. No te preocupes en el diagnóstico médico. Ubica tu mente, tu pensamiento. Es que si la mente me dice que el corazón, yo no sé lo que diga el papelito, fuchi papelito. Mi mente está en las cosas de arriba, donde el Dios del cielo ha hecho provisión para todos los que creen en su bendito nombre. Alguien dígame amén. Es un tema de mente. Yo sé que es de espíritu, pero le estoy hablando. Esta es la estructura humana, que si lo entendemos. Enfoquen sus mentes en las cosas de arriba. Enfoquen sus mentes en las cosas de arriba. Dice el Salmo 112, repito: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá. Tienes que aprender algo. Número uno, la mala noticia no significa una acción devastadora. Puede ser la antesala de esta, pero el texto va más allá de eso. No es que de vez en cuando nuestros oídos no escuchen algo que no quisiéramos escuchar. La vida es injusta. La vida es injusta. Dios es justo. Me lo enseñó mi amado apóstol Rubén Hernández años atrás. La vida es injusta, Dios es justo. No es que no vengan cosas que te golpeen, como hablábamos un domingo de estos, realidades. Pero nunca una realidad va a estar por encima de una verdad. La realidad es que te duele, la verdad es que por Cristo eres sano. La realidad es que te están amenazando con embargo, la verdad es que Él te sacará a terreno espacioso y te dará la victoria. Pero es un asunto de activar, conectarnos, creer en Él. Nuestros problemas, la enorme mayoría de ellos, ni siquiera deberían nacer a luz. La caída y el tropiezo, el abandono, el dolor, ni siquiera deberían nacer. Deberían ser abortados desde el momento que son o intentan ser concebidos en la mente. Cuando estoy en el pensamiento, ¿qué estoy pensando, Señor? No, yo renuncio en el nombre de Jesús. Oracioncitas de esas, 3 patitos. A veces hay que pararse en la brecha y decirle: oíme bien, diablo incircunciso, mentiroso, cobarde, patán, dile todo. Ahí se vale todo, dele duro. No te creo. No, y él contesta. De pronto viene el razonamiento y dice: sí, pero aunque no creas, ¿acaso no está el diagnóstico médico? No te creo. Hay una verdad por encima de esta realidad. Yo no tendré temor de mala noticia. Lo que está diciendo no es que la mala noticia no venga. Lo que está diciendo es que aunque la mala noticia venga, no temas, porque si crees en mí, no prosperará. Ponte de pie, iglesia. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Miedo a fracasar, maquinaciones, pecados, actos. No es por ahí donde empieza nuestra victoria. Nuestra victoria empieza cuando cae el razonamiento, cuando cae el pensamiento, cuando cae el temor. Es momento de decir: te vas de mi vida. No tendré pensamientos caídos, porque mi Dios me dará la victoria. No tendré temor de mala noticia, porque el Señor está conmigo. Yo declaro que aunque el enemigo me amenace con destruirme, al contrario, el bien y la misericordia me siguen, y contra él se volverá el Dios en el cual confío. El que puso emboscadas en mi contra caerá en sus propias emboscadas. Los que se jactaban y se reían y decían: ea, ea, serán confundidos en gran manera. Y dice: no habrá descendencia que los recuerde, porque mi Dios me da la victoria. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Empieza con un planteamiento de rechazar todo lo que va en contra del conocimiento de Dios. Ahí es donde inicia: yo rechazo todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios y lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y lo que no pasa ese filtro, querido, te tengo una noticia: lo que no pasa el filtro de Jesús, no pasa el filtro de Jesús. Así como la sangre del cordero en los postes y en los dinteles de las puertas en Gosén, Egipto, eso era un filtro que determinaba quién pasaba por esa puerta y quién se quedaba afuera. La muerte no era bienvenida, hay un filtro. La sangre de Jesús me da la victoria. Hazte cargo de tus pensamientos. Hazte cargo de tus pensamientos. Llévalos a la obediencia de Cristo. Esto incluye actitudes. Antes que aparezcan en la acción los no me da la gana, lleva tu voluntad a la obediencia de Cristo, y tal vez vas a aprender a decir: sí, Señor. Encomienda tus caminos, confía en Él. Él va a hacer. Caminos tiene que ver con tus ideas, planes, diseños. Son nuestros caminos. ¿Entiende? En la mente del hombre un camino, inmediatamente vemos el camino del punto de salida al punto de llegada. Lo que la Biblia dice no es el recorrido del camino. Lo que la Biblia está hablando antes de emprenderlo. Señor, tengo esta idea, tengo este plan, este razonamiento, tengo este camino. Expongo este camino delante de ti. Yo confío en ti y sé que tú harás. Tú certificarás si esta es la ruta o si esta es la ruta. Es el premio. Es consagrar la intención. Padre, visita esta iglesia, a cada hombre y a cada mujer, Señor. Entrégale la capacidad en Jesús de tomar la mente de Jesús y en esa posición de gobierno y de sabiduría, entender a través de la sabiduría y el discernimiento qué cosas vienen de ti y qué cosas no vienen de ti. Señor, dale la sabiduría y la fuerza para quitar de su campo las malas bestias, y ayúdales a prosperar cuando siembren la semilla correcta. Apártales de ellos las compañías corruptas, los que murmuran y susurran a sus oídos, hablando cosas que van en contra de tu conocimiento. Señor, que se acerquen a los sabios para que sean más sabios. Quita a los necios de su lado, las compañías corruptas, Señor, en el nombre de Jesús. Si ellos tienen la fuerza, voluntad y la decisión de tomar decisiones hoy y renuncian a eso hoy, Señor, apártalos. Señor, libera nuestra mente
Señor, que la unción que pudre el yugo venga a nuestras mentes. Vamos, si lo tomas como una señal de fe o punto de contacto, que no significa que si lo haces o no lo haces no suceda, pero si quieres pon tu mano igual allá en casa sobre tu cabeza y lleva cautivos tus pensamientos. Yo veo por el Espíritu, hay gente que estaba siendo atormentada con pensamientos. Hay pensamientos de traición, pensamientos de fracaso, pensamientos que los destituían, que los descarrilaban, pensamientos que estaban tramando hacer cosas incorrectas. Lleva eso a la obediencia de Cristo y cree que hay un plan superior que te llevará a terreno espacioso. Señor, todo diseño antagónico a tu reino, a la luz, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Renunciamos a pensamientos caídos. Vamos, dilo. Renunciamos a pensamientos caídos y renunciamos a planes, a maquinaciones, a argumentos, a agendas. Renunciamos, Señor, a todo lo que en nuestra mente se estaba gestando, que tenía como fin común el mal, que tenía como puerto de llegada la destrucción. Renunciamos a los pensamientos caídos, a los negativos, pensamientos de muerte, de destrucción, pensamientos de abatimiento, de cansancio, pensamientos de rechazo, pensamientos, Señor, en contra de tu voluntad y en contra de mi bendición. Renunciamos a eso. Renunciamos a los que lo lanzaron, a los que lo susurraron, a los que lo provocaron. Renunciamos a lo que ha ensuciado nuestra mente y nuestro corazón. Quitamos de nuestra vida lo que empaña la visión. Hoy ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Renunciamos a Satanás, al diablo, a los demonios, a sus mentiras, a sus hechizos, a sus argumentos, a sus falsedades. Renunciamos a toda obra del diablo. Hoy establecemos nuestra mente en la posición correcta. Nuestra mente está también escondida con Cristo en Dios. Hoy nos levantamos en el poder del Espíritu, con mente lúcida, con mente clara, con mente ganadora, con la mente de Cristo. Nos despojamos de toda influencia demoníaca, toda influencia de humanismo, de relativismo, de filosofía humana hueca, torcida, de todo lo que nos aparta del conocimiento del bien. Hoy, Señor Padre, clamamos a ti, Dios Todopoderoso. Guía nuestros pasos, lleva nuestros caminos y muéstranos la bendita senda de la victoria, por amor de tu nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Alguien que alabe el nombre del Señor en esta maravillosa mañana. Vamos, 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 vamos. No sé quién piensa igual, pero yo creo que me irá bien. Yo creo que lo lograré. Yo creo que no ha nacido quien pueda destituir de mi vida al autor de mi salvación. No ha nacido quien pueda derrumbar los proyectos de Dios para mí. Creo que me irá bien, que Él prosperará la obra de mis manos, me posicionará en el camino correcto, impedirá que yo tropiece. Yo creo que el dolor no es bienvenido en mi corazón. Por lo tanto, mi corazón descansa en Él, confiado. Yo creo que en mis noches Él me sustentará, y en las mañanas despertará mi oído para que yo oiga como los sabios lo que Él está hablando, no lo que las administraciones nocturnas demoníacas a través de sueños ministren a los que entendidos somos hijos de Dios. No me volverá a programar el enemigo para la caída, porque estoy programado para más que vencedor. El Señor está en control, iglesia. Papá está en control. Alíñate solamente y verás la bondad del Señor en la bendita tierra de los vivientes. Amén.
tus pensamientos negativos. Yo sé que Él quiere bendecirme. Yo sé que Él quiere bendecirme. No sé si hay uno o dos que crean lo mismo. Yo sé que Él quiere bendecirme. Allá vamos, vamos, vamos. En casa, en casa. Yo sé que el Señor quiere bendecirte. Yo sé que el Señor te ha señalado, no para que vivas en la tierra de los vivientes como los que no tienen esperanza, sino Él te sembró en esta tierra donde tú estás, para que veas su bondad, para que veas su victoria, para que crezcas. No te quejes, gigante, porque son más los que están a tu favor que los que están en contra. No te quejes, no desmayes tu corazón, porque no es contra ti la guerra, es contra el Dios Todopoderoso, el que te da la victoria, el que te ciñe de poder. ¡Vamos, iglesia! ¡Dios es bueno! Y de pronto uno empieza a notar, hace el ejercicio, que cuando uno entiende estas cosas y acciona, activa desde la mente de Jesús, repito, es capacidad de gobierno, entre otras cosas, y renunciamos y sacamos de nuestra vida todas esas cosas extrañas, velos, estorbos y sombras, palabras, recuerdos y acciones. De pronto uno empieza como a sentir que la mente está lúcida, libre. Uno cierra los ojos y casi que internamente puede ver uno que hay luz dentro de mi cabeza. Ese es tiempo para profetizar, para creer y para darle ruta a tu vida.